parece que ya somos bastantes los asistentes, así que vamos a ir comenzando el webinar sobre nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos, buenos días a aquellos que estén en países latinoamericanos. Somos Pablo Lanfranchi y Leticia López, encargados del Departamento de Sefardí Portugal aquí en el bufete de abogados Boy Gentile. Y vamos a explicaros un poquito cómo sería la tramitación del proceso para la obtención de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Vamos a intentar compartiros una breve presentación que tenemos, bastante ilustrativa. Aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Pues así. Bueno, aquí os presentamos una breve introducción a lo que sería nuestro bufete de abogados. Como os comentábamos, nosotros trabajamos en Boy Gentile Abogados, somos abogados expertos en Derecho de Inmigración y Fiscal, por lo que si aparte de obtener la nacionalidad, tienen ustedes algún tipo de inquietud acerca de trámites fiscales o derecho de inmigración, pues igualmente nos pueden contactar y nuestros compañeros o incluso nosotros dos estaremos encantados de ayudarles en cualquier tipo de duda que se les suscite. Ya entrando un poquito en lo que sería la materia de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, pues lo que deben saber es que desde el año 2015 aproximadamente, el Real Decreto 30A/2015 de portugués permite a todos aquellos judíos o descendientes de judíos sefardíes que hubieran sido sus antecesores expulsados de Portugal o de España, lo que en su momento sería separar la península ibérica actualmente, y en aquel momento, recuperar la nacionalidad portuguesa a través de este trámite que os vamos a explicar, que es bastante sencillo. Vale. Bueno, como os comentábamos, los judíos sefardíes fueron expulsados de Sefarad entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI y muchos de ellos o bien se convirtieron al cristianismo en su momento por obligación o se fueron instaurando en diversas regiones del globo, como pueden ser pues, los países latinoamericanos, países del norte de África o países de la península arábiga. Bueno. Quizás conozcan, bueno, muchos de ellos, descendientes de judíos sefardíes, siguen todavía practicando las mismas costumbres, mantienen las mismas tradiciones, muchos de ellos hablan incluso ladino, que es el idioma que hablan los judíos sefardíes de España y Portugal, y quizás incluso les suene alguna sinagoga sefardí bastante conocida que existe todavía, como puede ser la de Bevis Marks en Londres, y nada, pues todos ellos comparten también como característica la conservación de apellidos judíos sefardíes. Algunos de los que venimos trabajando aquí en el despacho son, por ejemplo, clientes que se apellidan Aguilar, Fonseca, Brito, o algunos que en su momento el judío modificó el apellido por un nombre de un animal, como puede ser un gato, un lobo, o que mantiene un nombre de un árbol, como puede ser oliveira, y todo ello es bastante indicativo de que la persona es descendiente de un judío sefardí. De todas formas, nosotros trabajamos con un equipo bastante extenso de historiadores que lo que hacen es analizar la genealogía del apellido y trabajan desde las primeras generaciones hasta atrás para demostrar efectivamente que existe una línea genealógica que conecta al cliente con un judío sefardí. Vale. Pues creo que así como breve introducción a lo que sería... Perfecto. Sí, pues le paso a mi compañero Pablo, que ya les va a comentar un poquito cómo sería el proceso para la obtención de la nacionalidad. Bueno, antes que nada quería saludarlos, agradecerles por su presencia y ahora a partir de este momento vamos a tratar un poco más en profundidad lo que sería el proceso de solicitud de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. En primer lugar, quería aclararles que no hace falta que tomen nota de lo que vamos a decir,
porque al finalizar esta actividad se le va a estar enviando por correo electrónico tanto la presentación que están pudiendo ver en simultáneo con nuestras voces, como también el video de la presentación. Así que pueden disponerse simplemente a escucharnos. Bueno, en primer lugar hay que distinguir entre los solicitantes aquellos que son de práctica judía actual y aquellos que no lo son. Porque dependiendo de ello se va a llevar un trámite ante diferentes organizaciones, teniendo sus diferencias como les explicaré a continuación. En términos generales, es decir, sin hacer esta distinción, el trámite consta de 2 pasos. El primero de ellos, que se lleva a cabo ante la comunidad israelita, y el segundo de ellos, que se lleva a cabo ante el Ministerio de Justicia de Portugal. Ahora bien, dependiendo de si se es practicante o no, se va a llevar, en el caso de que sea practicante, ante la comunidad israelita de Oporto y en el caso de no serlo, ante la comunidad israelita de Lisboa. La principal diferencia entre ellos en cuestiones prácticas y que les puede llegar a interesar es la cuestión de tiempos. En el caso de Oporto, es verdad que es más rápido y se requiere menor documentación. En este caso se va a solicitar un estudio genealógico en el caso de los no practicantes que se hagan la solicitud ante la comunidad israelita de Lisboa. Es decir, este informe lo va a elaborar un historiador experto en la zona, tanto del solicitante como de sus ancestros. Va a realizar un estudio para encontrar en su genealogía un origen sefardí y una vez localizado poder establecer la relación directa con el solicitante. Este vínculo no basta con simplemente narrarlo y establecerlo, sino que además tiene que ser documentado y respaldado con mucha prueba histórica. Es ahí donde encontramos el principal valor agregado que dan nuestros historiadores, ya que tenemos plena confianza en ellos y nos han demostrado a través de los 1.500 solicitudes que se encuentran en trámite y todas aquellas que ya hemos obtenido la nacionalidad portuguesa, que se respalda de la forma de vida, de la forma que exigen ambas comunidades. Bueno, se aplica ya sea en una o en otra, se aplica ante la comunidad con el fin de que, cumplido el plazo y la revisión de los documentos presentados, se emita el certificado de origen sefardí. Una vez obtenido el certificado de origen sefardí, se inicia la segunda etapa y última etapa del procedimiento de la obtención de la nacionalidad. Esta es la etapa que se lleva a cabo ante el Ministerio de Justicia de Portugal, en el cual necesariamente hay que presentar el certificado de origen sefardí junto a otros documentos que se detallarán a continuación para que sean analizados por el Ministerio. Generalmente me gusta decirle, o nos gusta decirle a los clientes, que en esta segunda instancia es más una instancia burocrática en la cual el Ministerio hace un análisis de si se cumple con los documentos solicitados. En verdad, el análisis más profundo y de fondo se lleva a cabo en la comunidad israelita, que son quienes evalúan si realmente existe una conexión, un vínculo con un origen sefardí. Una vez hecho esta aclaración, es importante destacar cuáles son los beneficios de la obtención de la nacionalidad. Bueno, antes que nada, le da derecho a vivir, estudiar y trabajar en la Unión Europea. Le da derecho a viajar dentro de los 26 países que conforman el espacio de Schengen. También pueden hacerlo tanto los solicitantes como los familiares, hijos menores y cónyuges. Viajar por 186 países. El hecho de que se le permita al nacional portugués viajar por 186 países es lo que lo posiciona como quinto mejor pasaporte o el quinto pasaporte más valorado dentro del mundo. Y además da la posibilidad de acceder a pensiones en Portugal y a la seguridad social. Todo esto son beneficios muy importantes, como dicen, los pasaportes son una llave y nunca se tienen las suficientes llaves, con lo cual es una herramienta indiscutible que da todos estos beneficios.
Ahora, como les comentaba, tanto la presentación ya sea en la comunidad israelita de Oporto, para aquellos que son practicantes, o en la comunidad israelita de Lisboa, para quienes no lo son, necesitarán presentar la prueba de origen sefardí. En el caso de los practicantes, la prueba va a consistir fundamentalmente en una carta de un rabino ortodoxo que acredite la práctica judía. Es fundamental y me gusta remarcar que esta carta tiene que ser necesariamente firmada por un rabino ortodoxo, de lo contrario no se va a tener como presentada y por lo tanto no va a poder avanzar la solicitud de certificado de origen sefardí. Asimismo, también se pueden presentar para dar un expediente más completo, si bien no es un requisito indispensable, pero sí es útil presentar cierta documentación que asegure la práctica judía, por ejemplo, también el ladino o certificados de entierro en cementerios judíos, también testigos, todo lo que se pueda conseguir que signifique un incremento de la prueba es bienvenido y siempre va a ser útil en esta instancia, sobre todo para que se acelere o al menos se pueda resolver con convicción el origen sefardí de la persona. Asimismo, vamos a tener que presentar un árbol genealógico que remita, que finalice en algún país de origen sefardí, con lo cual, ya sea el Líbano o los tantos otros países, para que la comunidad pueda revisarlo y así emitir el certificado. En el caso de la comunidad israelita de Lisboa, el informe, como les comentaba con anterioridad, tiene que ser respaldado y tiene mayor formalidad. Con lo cual, ese informe lo elaboran nuestros especialistas, historiadores especialistas en la zona, respaldándolo, como les decía, de todos los documentos, y se hace la presentación. Es un informe más extenso, por eso requerimos el apoyo de los profesionales. Este informe también va a ser analizado y presentado en la comunidad, para lo cual nosotros, primero, antes de solicitar el informe a nuestros historiadores, requerimos que los clientes nos envíen su árbol genealógico completo con la máxima información posible, al menos las primeras 3 generaciones, indicando nombres y apellidos completos y fechas y lugar de nacimiento. Luego, con eso, nuestros historiadores pueden realizar el estudio histórico y remontarse hasta la generación que hiciese falta para encontrar el origen sefardí. Es importante destacar que esta instancia y esta labor no es gratuita, no es remunerada, con lo cual recién nosotros, al haber confirmado que existe origen sefardí, se le comunica al cliente y el cliente nos solicita el informe, que ahí sí se le solicitará al historiador y tendrá un costo. Pero hasta ese entonces ya se hubiese obtenido la confirmación de origen sefardí por un especialista de forma gratuita. Bueno, como les comentaba, en el caso del árbol, para los practicantes, tienen que remitir a alguno de estos países. En muchos casos es sencillo porque no hace falta escalar tanto en las generaciones, pero siempre que finalice en alguno de estos países. Es fundamental porque es un requisito esencial para la presentación ante la comunidad. Documentación general. Si bien ya les fuimos adelantando un poco, no solo el informe genealógico para el caso de la comunidad judía comunidad judía de Lisboa, sino también el árbol genealógico, pero sin documentación respaldatoria del estudio genealógico del historiador para el caso de Oporto. Además de eso, le vamos a pedir documentos que son comunes a ambos procesos, que son el certificado, el acta de nacimiento, copia del pasaporte, una prueba de la residencia, que simplemente puede ser una copia de un servicio, de cualquier servicio en el cual se figure el nombre del solicitante y la dirección, o bien un carnet de conducir o cualquier documento que pudiese tener dicha información. En esta instancia, los documentos son de fácil acceso porque son simples copias que les vamos a requerir para hacer las presentaciones en la comunidad que correspondiese. Una vez superado esta instancia, que demora aproximadamente de 6 a 9 meses en el caso de Lisboa y en el caso de Oporto tarda aproximadamente un mes
dependiendo, no podemos dar fechas ciertas, ya que cada estudio y cada árbol genealógico tiene su complejidad y requiere de un estudio particular. Es por eso que damos parámetros, pero no podemos dar mayor precisión. Igual, en términos generales, no se suelen superar estos plazos. Luego, una vez ya superada esta instancia y obtenido el certificado de origen sefardí, se hace la presentación en el ministerio, que demora aproximadamente un año. Al plazo de un año se obtiene el acta de nacimiento portuguesa, que es ahí cuando se obtiene finalmente el propósito de toda la tramitación realizada. En esta segunda instancia, en el Ministerio de Justicia, ya sea porque se haya obtenido el certificado por uno u otra comunidad, en ambos casos hay que presentar la misma documentación. Hay que presentar acta de nacimiento, en este caso apostillada y traducida al portugués, antecedentes penales apostillados y traducidos al portugués, un poder administrativo que vamos a enviar nosotros, por el cual nos delegan la facultad de representarlos en la tramitación de la nacionalidad, y una declaración de residencia. Es importante tener en cuenta que tanto los antecedentes penales como el acta de nacimiento tienen un plazo de vigencia. Es por ello que no se los solicitaríamos en primera instancia, sino hasta estar avanzados con la solicitud del certificado de origen sefardí. De lo contrario, es muy posible que se cumpla el plazo, se venciesen los documentos, se haya perdido tiempo y dinero en su gestión. Con lo cual preferimos hacerlo una vez que ya estemos más avanzados en el proceso. Bueno, ya habiendo tratado un poco en ambos casos, tanto la introducción como la solicitud de la nacionalidad portuguesa, haciendo una reflexión tanto para la solicitud ante el Ministerio como la solicitud ante las comunidades de Lisboa o de Oporto, vamos a contestar en primer lugar las preguntas que más solemos recibir de parte de los clientes y luego daremos lugar a las preguntas a través del chat que nos pueden hacer y le daremos respuesta a todas ellas en la medida de lo posible. Bueno, suelen preguntarnos si tienen que ir a Portugal, si tienen que residir en Portugal, si tienen que hablar portugués. Esto no es necesario, sino que toda la gestión la vamos a realizar nosotros y nuestros corresponsales a partir de los poderes que les vamos a solicitar, con lo cual no es necesario en ningún momento estar en Europa. Una vez que obtengamos el acta de nacimiento, que se nos envía en formato digital, nosotros se la remitimos al solicitante para facilitar la cuestión y no hacerlo tan complejo. En el caso, en comparación a una ley que guarda mucha similitud, que era el mismo beneficio de obtener la nacionalidad, pero en el caso de España, para los que reconociesen origen sefardí, en el caso de Portugal es mucho más sencillo porque no se requiere un examen de cultura, no se requiere un examen de idioma, no se requiere la firma presencial ante un escribano, con lo cual presenta muchas ventajas el procedimiento de Portugal. Otra pregunta que nos suelen hacer con frecuencia es si pueden solicitar un grupo familiar todos juntos y la respuesta es que no. Cada individuo mayor de edad tiene que presentar una solicitud distinta. Nosotros solemos trabajar con muchos grupos familiares que intentamos llevar a cabo todos los procedimientos juntos para que se obtengan los certificados de origen sefardí en una primera instancia y luego el acta de nacimiento en segunda instancia de forma conjunta, pero en definitiva todos los mayores de edad deben solicitarlo de forma individualizada. Cabe destacar que los hijos menores de edad y los cónyuges de quienes hayan obtenido la nacionalidad pueden obtener la nacionalidad por extensión, pero esto no es ya un beneficio por la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, sino que es por la misma nacionalidad portuguesa en términos generales. Después nos dicen, bueno, un poco la tercera pregunta la contesté con la anterior, el mismo de grupos familiares y de extensión a ellos. Lamentablemente no existe la posibilidad de presentar en una misma solicitud más de un solicitante. Bueno, ahora, Leti, si querés hacer alguna aclaración, si no, damos comienzo para contestar las preguntas y los invitamos a que nos escriban
para que podamos contestarles. Eso es, pues por mi parte estaría todo muy bien, así que vamos a leer lo que nos hayan indicado en el chat y proceder a darles respuesta. Vale, pues la primera pregunta que tenemos es de Víctor Esteban, que nos consulta: buenas tardes, mi familia es de origen libanés, mis abuelos maternos nacidos en el Líbano y mis bisabuelos paternos nacidos también en el Líbano. Somos católicos, pero no estoy seguro de nuestros orígenes. ¿Hay posibilidades de que tenga origen sefardí? Bueno, pues como muy bien nos ha comentado mi compañero Pablo, tener antepasados que procedan del Líbano, de Israel, de Marruecos, es bastante indicativo de que tenga un origen sefardí. Entonces, Víctor, lo que le invitamos es a que nos facilite su árbol genealógico. Nos puede escribir, nosotros le enviaremos un modelo de árbol genealógico que puede cumplimentar. Le pedimos que, por favor, indique las fechas de nacimiento y lugares de nacimiento de todos los antepasados que conozca, y nosotros lo enviaremos a nuestro equipo de historiadores para que sean ellos los que traten de conectarlo con un judío sefardí. Perfecto. Luego Antonio nos consulta: una vez que el padre o madre obtiene la nacionalidad, ¿cómo es el proceso para tramitar el acta de nacimiento y pasaporte? ¿Cómo y dónde el proceso de juramentación? Bueno, primero, Antonio, el proceso de juramentación en el caso de Portugal no es necesario, no se tiene que jurar, simplemente una vez que se haya analizado por parte del Ministerio de Justicia que se cumple con todos los requisitos y todos los documentos exigidos, se va a emitir el acta, la cual se emite de forma digital, se nos envía a nosotros como representantes de los solicitantes y nosotros se lo remitimos al cliente, al solicitante. En el caso del pasaporte, es un paso posterior, ya es un paso personal, un trámite personal que se lleva a cabo ante la embajada portuguesa de cada país. Es decir, no conozco en qué país reside usted, pero pongamos el ejemplo de alguien que reside en Venezuela, va a tener que acercarse con el acta de nacimiento que nosotros le hemos enviado y junto a otros documentos que le exige cada embajada a solicitar el pasaporte. Pero este trámite es tanto más sencillo del ya realizado para la obtención de la nacionalidad y tiene mucho más... no tiene mayor complejidad. Espero haber podido contestar. Nos consultan cuánto tiempo tardamos en dar respuesta. Desconozco el nombre de la persona que nos escribe. Si por favor nos vuelve a contactar indicando su nombre y sus datos, sin ningún tipo de problema le indicamos. No sé cuál fue su consulta, si fue en relación a que nos facilitó el árbol genealógico y está esperando saber de su origen sefardí o sobre el estatus del trámite. En cualquier caso, escríbanos y nosotros, sin ningún tipo de problema, le daremos respuesta a cualquiera de sus consultas. Igualmente, pasamos en limpio lo mencionado a través de la exposición de los plazos para que quede claro y no haya duda. El plazo aproximadamente entre que nosotros tomamos conocimiento del cliente, nos contacta y nos envía sus documentos, en primer lugar le vamos a pedir el árbol. El árbol nosotros lo enviamos al historiador para que lo analice y nos confirme si existe origen sefardí o no lo existe. Esto demora aproximadamente 2 semanas. Una vez que obtenemos la respuesta del historiador, en el caso de ser afirmativa, le informamos al cliente y cuando el cliente nos da el ok, nosotros solicitamos la elaboración del informe. Ahí tarda aproximadamente 3 semanas más, dependiendo del caso, como les comentaba, porque cada genealogía es distinta y tiene su grado de dificultad. Una vez que obtenemos el informe histórico, hacemos la presentación ante la comunidad. La presentación en la comunidad demora entre 6 y 9 meses. Por último, al haber obtenido el certificado de origen sefardí, hacemos la presentación ante el Ministerio de Justicia de Portugal, la cual demora 1 año más. Entonces, aproximadamente, en el término entre que recibimos el informe y obtenemos el acta de nacimiento portuguesa, estimamos que pase aproximadamente 1 año y medio. Estos son, como les digo, tiempos estimativos, pero según la experiencia, es más o menos los tiempos que suelen demorar las tramitaciones.
En el caso de ser solicitado por un judío practicante, porque se va a hacer la presentación ante la comunidad de Oporto, este plazo se va a ver reducido, pero no más de un año. Es decir, el trámite en total va a tardar un año o año y 2 meses. Bueno, un breve apunte, simplemente comentarle a Sofía que hemos tomado sus datos y vamos a consultar qué ha podido suceder con su trámite, y ahora mismito, finalizado el webinar, tanto Pablo como yo nos interesaremos por saber qué ha podido suceder ahí. Bueno, la siguiente cuestión es: hola, entiendo que la Comunidad Judía de Lisboa primero hace una preaprobación. Después de esa preaprobación, ¿la comunidad podría rechazar mi solicitud? Si ellos no piden ninguna documentación adicional en ese momento, ¿se puede suponer que será aprobado el certificado? Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante. Efectivamente, la Comunidad de Lisboa, previo a expedir el certificado, realiza lo que ellos denominan un preaprobado. Con este preaprobado, lo que la comunidad pretende es que paguemos la tasa de la Comunidad Judía de Lisboa, lo que ellos denominan donación, y puede significar o puede no significar que vayan a expedir el certificado. Si consideran que está perfectamente acreditada la genealogía entre el cliente, el solicitante y el judío sefardí, tras el pago de la tasa, directamente expiden el certificado. En muchas ocasiones consideran que es necesario acreditar cierta generación, aportar algún documento específico que nos requieran, y en ese caso lo que tendríamos que hacer sería atender dicho requerimiento y finalmente expedirían el certificado. Pero que esté el trámite en preaprobado es bastante significativo, puesto que significa que próximamente se expedirá ese certificado. O sea que es buena señal si es el caso, por ejemplo, del cliente que nos escribe. Vale, nos escribe también Alejandra Zapata, que nos comenta que es colombiana, su familia se encuentra realizando el proceso ante la comunidad española, y con el mismo certificado de origen sefardí nos consulta si pueden preparar los documentos, presentar los documentos para la nacionalidad portuguesa. Bueno, esto es una cuestión que no sé si hemos abordado ya. Efectivamente, como supongo que muchos de ustedes sabrán, el plazo para presentar solicitudes hacia la nacionalidad española por origen sefardí finalizó hace ya bastante. Simplemente se permite, con ocasión de la pandemia, finalizar esos expedientes que ya se habían iniciado, ya firmar ante notario aquí en España. Pero es verdad que muchos clientes se quedaron fuera y están todavía deseosos de iniciar ese trámite. Entonces, aquí en Goi Gentile les facilitamos la posibilidad de iniciar el trámite a través de Portugal, obtener la nacionalidad portuguesa. Como ya les comentó Pablo, con el pasaporte portugués pueden viajar a España, residir en España, trabajar en España, en cualquier país del espacio Schengen, trabajar en cualquier país perteneciente a la Unión Europea. Y por lo tanto, sí, tienen la capacidad de poder solicitar esa nacionalidad portuguesa. Con el mismo certificado de origen sefardí, quizás no, porque no tiene los mismos criterios España que para Portugal. Por ejemplo, en Portugal nos está aceptando la línea Gómez de Castro, que muchos clientes nos lo están consultando. Si bien es cierto que nuestros historiadores son perfectamente conocedores de esta cuestión, y entonces lo que hacen es encauzar ese informe genealógico de manera que no conecte con un judío sefardí con la línea Gómez de Castro. Entonces, en principio, pues habría que realizar, a preparar el árbol genealógico, enviarlo a nuestros historiadores y que ellos consideren si el informe que ya tienen nos podría valer para Portugal o si se requeriría un nuevo informe, encauzándolo por otra línea. Bueno, perfecto. Sí, cuestión de plazos también. Una vez que nosotros recibimos el árbol genealógico de parte del cliente, como les digo y remarco, relleno con la máxima información posible, se lo enviamos a nuestros historiadores. El primer plazo que va a tardar en confirmarlo si consiste origen o no es aproximadamente de 2 semanas. Una vez que tenemos el origen, que nos confirmaron el origen, se le informamos al cliente. Si el cliente nos da el ok y nos pide avanzar con el informe, y obviamente con posterioridad en la presentación de la nacionalidad, la elaboración del informe va a demorar aproximadamente 3 semanas, en lo cual en estas 3 semanas se recaudan todos los documentos históricos, todos los documentos probatorios, para poder respaldar
el relato de la línea que hace el historiador desde aquel ancestro que tiene origen sefardí hasta el solicitante. Por eso es que esta demora 3 semanas y no puedo dar con precisión cuál es el plazo, pero ronda estos términos. Vemos varias consultas que tratan sobre los honorarios o sobre costos del proceso. No estamos en condiciones de darles información en este momento. ¿Por qué? Porque no es un número establecido, sino que tenemos que estudiar el caso en particular. Como les decía, cada genealogía es distinta, cada prueba, la dificultad de la prueba de cada árbol es distinta, con lo cual y el origen también marca mucho el proceso. Como decíamos también, la distinción entre aquellos que hagan la solicitud ante la comunidad judía de Lisboa o ante la comunidad judía de Oporto también varían los precios. Con lo cual, los invitamos a que nos contacten, ya sea al email general del despacho o a nuestros emails que se lo vamos a estar pasando al finalizar la exposición, para que nosotros hagamos un primer análisis, nuestros historiadores hagan un primer análisis, le podamos dar un presupuesto y le podamos dar la información de si nuestros expertos encuentran origen o no. Dariana Jacob nos consulta si además de aportarnos el árbol genealógico debe enviarnos las actas de nacimiento de los familiares que desean aplicar la nacionalidad. En principio, en un primer contacto no sería necesario. Si las tienen ya, pues no pasa nada porque para aplicar la comunidad judía de Lisboa sí que es verdad que, por ejemplo, nos solicitan las actas de nacimiento de los solicitantes, pero sin ningún tipo de apostilla ni requisito de traducción al portugués. Entonces, nos las pueden facilitar y si finalmente tuviesen ese origen sefardí, entonces sí que se las tendríamos que pedir. Pero en un primer contacto, simplemente con el árbol nos vale. Adolfo nos pregunta, hola, ¿qué pasa si no se encuentra vínculo sefardí? ¿Existe un reembolso parcial o total? En caso de que no, ¿cuál sería el riesgo de inversión? Bueno, Adolfo, como le comentaba, no va a haber pago hasta que no haya confirmación de origen, con lo cual no haría falta ningún reembolso ni habría riesgo de inversión. Hasta en tanto nosotros no tengamos la confirmación de nuestros historiadores, no vamos a solicitar ningún pago. Es más, ese servicio del historiador es gratuito. Así que en ese aspecto le traemos tranquilidad. Y María del Pilar nos consulta por su árbol genealógico, que dice que nos ha facilitado ya. Me apunto su nombre, ¿vale? Para saber qué ha podido suceder en este caso. Como les comentaba mi compañero, lo habitual es que los genealogistas nos indiquen si existe o no origen sefardí en torno a 2-3 semanas a lo sumo. En caso de que exista origen sefardí o no exista origen sefardí, nosotros nos ponemos en contacto con el cliente para comentarle si el asunto sería viable o no. Así que intentaremos darle una respuesta igual que Sofía. Perfecto. Por el momento estamos actualizados en las preguntas. En el caso nos preguntan, Margarita nos pregunta, ¿qué pasa si no tengo las fechas de nacimiento de la tercera y cuarta ascendencia? En principio, nosotros remitiríamos igualmente su árbol genealógico a nuestros expertos para que puedan estudiarlo. En ciertos casos nos dicen que es imposible realizar el estudio sin esa información, pero en otros tantos sí, dependiendo de la información que tengan disponibles. Con lo cual, los invitamos a que nos envíen el árbol con la máxima información posible hasta donde puedan llegar y nosotros de ahí lo continuaremos. No se restringan a enviárnoslo porque consideran que si no tienen cierta información o cierta fecha no va a ser útil. Mejor que eso nos lo diga el historiador y no tener dudas al respecto. Nos pregunta Adolfo también, para extender la nacionalidad portuguesa a cónyuges e hijos, ¿se necesita residir en Portugal? No es necesario residir en Portugal. En el caso de cónyuges, el requisito un poco más significativo es que el matrimonio tenga más de 6 años de vigencia y que se encuentre inscrito en Portugal. Aclaro que la inscripción no necesita de tener 6 años de vigencia, sino el matrimonio, lo cual se va a certificar con el acta matrimonial. Luego tiene que estar inscrito en Portugal.
Nos comentan si se escuchan rumores acerca de que modifiquen o eliminen la ley, igual que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de España. Comentarles que no, que es verdad que en un principio se previó que quizás en febrero de este año, marzo, iba a modificarse la ley. Entonces, en un acto de prevención por parte del despacho se intentó aplicar a todos los clientes que se pudieran al Ministerio de Justicia para que en un futuro se pudiesen adjuntar aquellos documentos que no se hubieran podido aportar con anterioridad. Todos esos expedientes de momento están teniendo buen éxito y de momento tampoco se prevé que vaya a ser la ley modificada. Sí que es verdad que deben tener en cuenta que puede ser que en cualquier momento suceda como en España y que nos pongan un plazo para introducir nuevas solicitudes o que añadan un nuevo requisito, como podría ser la residencia en Portugal o cualquier otra cuestión. Entonces, nuestro consejo siempre es que si lo tienen claro, que traten de aplicar cuanto antes, precisamente para evitar esa posible modificación de la ley, pero que ya les comentamos que en todo caso no está previsto que vaya a suceder en corto plazo. Margarita nos pregunta si el árbol que nos envían tiene que ir con un respaldo genealógico. Margarita, no hace falta. De hecho, cuando establecen contacto con nosotros les enviamos un formato de árbol con el cual solemos trabajar para que vuelquen los datos en ese archivo y después no lo devuelvan. Es un archivo de Excel muy sencillo y que no requiere que sea aprobado por un genealogista. Nosotros mismos lo vamos a enviar a los expertos para que lo analicen, pero no vamos a requerir en una primera instancia que ustedes lo hagan. Nos consulta también acerca de si podemos obtener otros pasaportes. Comentarle a Margarita que, como ya hemos indicado, con el pasaporte portugués puede viajar a otros países de la Unión Europea y del espacio Schengen. No es como tal tener el pasaporte. Si bien también nos estamos comenzando a introducir en la nacionalidad austríaca para descendientes también de judíos que hubiesen sido perseguidos en el tiempo del Partido Nacional Socialista. Así que si también fuera el caso de sus antepasados, si alguno hubiera salido durante esa época de Alemania o de Austria, pues también se podría estudiar la posibilidad de conseguir ese pasaporte. Enrique pide que aclare con respecto a la extensión de la nacionalidad portuguesa para el cónyuge del solicitante. Enrique, lo que decía el plazo de 6 años es de matrimonio. Es decir, una vez que el solicitante haya obtenido la nacionalidad portuguesa, recién ahí se puede solicitar la extensión para el cónyuge y se le va a requerir, como requisito indispensable, contar con 6 años de matrimonio. Es distinto el plazo de la solicitud al plazo de vigencia del matrimonio. Espero haber sido claro. Pues por el momento no entran más consultas. No sé si tienen alguna duda más, si quieren que volvamos a explicar algún punto que haya quedado algo más difuso, lo que nos indiquen. Igualmente, les repetimos que van a recibir el video de esta exposición y la presentación de PowerPoint para que puedan consultarla en cuanto consideren necesario. Y en la convocatoria de este webinar pueden advertir que está mi email, con lo cual pueden contactar con él. También tienen mi número de WhatsApp o del despacho, lo vamos a atender con Leticia con mucho gusto y evacuaremos cualquier duda que sea necesaria. Dariana nos comenta que, bueno, que ella es mexicana, pero que tiene diversos ancestros de diferentes países, Francia, Portugal, Alemania, y que sí podría aplicar a la nacionalidad austríaca. Pues bueno, Dariana, le invitamos a que nos facilite su árbol genealógico y desde ahí veremos por qué rama tendría usted más posibilidades para obtener el pasaporte, si por el origen sefardí portugués o por el caso de Austria y Alemania. A partir de ahí podemos estudiar el asunto. Dariana nos consulta, nos dice que tiene 2 apellidos de origen sefardí, pero no sabe de dónde proceden. Bueno, Dariana, en ese caso no es necesario, nos envía su árbol con al menos las primeras 3 generaciones completas,
nombre y fechas y lugares de nacimiento, y vamos a intentar que nuestros historiadores puedan hacer esa conexión que usted no conoce. Igualmente, como le decíamos, el conocer que tiene un apellido de origen sefardí es muy valioso, pero no es concluyente. Necesitamos de mayor prueba que esa. Está bien y es favorecedor, pero no es el único requisito, con lo cual, si no se puede respaldar con mayor prueba, no vamos a llegar a buen puerto. Pero igualmente, con este indicio, estamos bien, nos puede enviar su árbol y nuestros historiadores lo van a estudiar para encontrar el origen. Nos comentan si personas del Líbano podrían pedir la nacionalidad portuguesa y en efecto sí, muchos clientes que tenemos son de Israel, del Líbano, Marruecos y son clientes con bastante probabilidad de obtener el pasaporte portugués por origen sefardí, así que también les invitamos a que si están interesados nos escriban, nos envíen un árbol genealógico y su documentación para poder estudiar la viabilidad del asunto. También nos consultan con respecto a los antecedentes penales si son de todos los países en los que se ha residido. En efecto, sí, es de todos los países en los que se ha residido. Es verdad que entendemos que muchos de nuestros clientes, por ejemplo, han emigrado a otros países siendo menores de edad y entonces es bastante complicado la obtención de un certificado, puesto que normalmente el menor no tiene un historial criminal. En principio sí que se viene exigiendo facilitar todos los antecedentes penales de los países en los que se hayan residido, si bien si se pudiese volver tan complejo el aportarlo, pues podríamos intentar desde el bufete presentar un escrito explicando el por qué no se podría aportar. Pero en principio sí. No sé si tienen alguna duda todavía. De momento no nos entra ninguna cuestión nueva. Advertimos que hay muchos participantes de Venezuela y en ese caso quisiéramos hacer una aclaración de que en el caso de Venezuela, Portugal está dando la posibilidad por cuestiones humanitarias de hacer una gestión distinta para poder acelerar un poco más el proceso, fundamentalmente en la segunda instancia ante el Ministerio de Justicia de Portugal. Entonces, para que sepan los nacionales de Venezuela, que existe esta posibilidad, nosotros podemos hacer una gestión un poco distinta, con presentaciones solicitando celeridad y justificándola y argumentándola. Pero me gustaría que quede claro que existe la posibilidad para ellos de acelerar un poco más el trámite. Nos consultan si hemos tenido casos rechazados desde la Comunidad de Lisboa, a pesar de haber entregado el árbol genealógico documentado en tiempo y forma. Comentarles que en principio no hemos tenido ningún rechazo por parte de la comunidad. Lo que venimos notando es cierta demora por parte de la comunidad, pero como les comentaba mi compañero, por tema de la pandemia, tema de que hay una excesiva carga de trabajo en la comunidad, también venida de que muchos clientes o solicitantes, no solo del despacho, se están intentando encauzar por Sefardí Portugal y no por Sefardí España y por eso ahora están tardando, cuando normalmente el plazo es entre 6 y 9 meses, pues se está yendo más bien a 8 o 9 meses la expedición de ese certificado, pero en ningún caso hemos tenido de momento un rechazo. Nos preguntan también si el apellido Tinoco es considerado judío. Tendríamos que consultarlo con nuestros genealogistas, puesto que no se trata simplemente del apellido, sino de todas las generaciones que hayan mantenido ese apellido en el tiempo y saber conectarlo con un judío de origen sefardí. Por el momento no vemos que ingresen más preguntas.
Igualmente damos unos minutos más por si quieren hacer alguna. Nos pregunta Margarita cómo solicitar el certificado de residencia en España. Margarita, le invitamos a que escriba, por favor, a nuestro correo del bufete, que nuestra compañera experta en extranjería le podrá ayudar con ello. Bueno, como ya no recibimos más preguntas, esperamos haber sido claros. Igualmente dejamos abiertas todas las vías de comunicación para que contacten con nosotros y nos hagan llegar más consultas o mismo ya empiecen a enviarnos sus informes o árboles genealógicos para nosotros iniciar los trámites de análisis de los historiadores. Bueno, les agradecemos mucho por la presencia. Y ya sin más, me parece que estamos en condiciones. Sí, lo que les ha comentado mi compañero. Cualquier consulta que tengan o si están interesados, nos escriben, les facilitamos el modelo de árbol genealógico y les volvemos sin ningún tipo de problema a explicar cualquier cuestión que todavía mantengan después del webinar. Pues un placer atenderles esta tarde, este día. Que tengan un buen día a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.